Qué lindo es poder entrar en estos temas. A mí me fascina. Hace ya 25 años Dios nos entregó este ministerio de liberación, de sanidad, de restauración de las familias, de las personas. Y cuando comenzamos, pues para nosotros era algo muy raro porque nunca jamás habíamos degustado de este tipo de poder, de autoridad. Y una primera experiencia que tuvimos con Patty fue una vez que mi hijo mayor sufrió un accidente y entonces él le dañó la nariz, fue la vaina, se le partió y nosotros, Patty, lo llevamos al médico y el médico le tomó la radiografía y dijo, no, está partida en varias partes el tabique, entonces esperemos que desinflame para hacerle la operación. Y nosotros nos fuimos para donde nos reuníamos a orar y a interceder allí, nuevos, no teníamos ni 20 días, un mes yo creo de conocer a Cristo, y la hermana oró por él y tomó el tabique, la nariz de John y dijo, en el nombre de Jesús, tabique, te enderezas, y pum, él cayó allá al piso. Cuando se levanta dice, ¿quién me movió la nariz? Dije, no, nadie. Y yo sentía que me movían para allá y para acá. Fuimos, lo llevamos al médico, tomó la radiografía de nuevo porque no creía que la nariz ya estuviera recta y dijo, pero este es el mismo muchacho. Le dijimos, sí, Dios hizo una obra, porque Dios es poderoso. Al poco tiempo tuvimos la ocasión de ir a visitar a un familiar y esta familiar tenía problemas graves con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, todo. Y fuimos a visitarle. Cuando comenzamos a orar, la persona que iba con nosotros comenzó a orar y nosotros estábamos allí. Cuando ella comienza a orar, esta mujer comienza a hablar con voz de hombre aguda y empieza a decir un poco de cosas. Yo estaba allí con los ojos cerrados. Cuando miré eso, yo me asusté y yo seguí con los ojos cerrados y oraba y oraba. Y cuando yo vi que ella le decía cosas a la que estaba ministrando, le decía bruja, asquerosa, bruja, no sé qué, y con voz aguda. Y yo eso lo había visto en películas. Entonces yo le pregunto a la hermana, ¿qué hago? Dijo, no, ora, tranquilo, sigue orando. Y la hermana le dice, espíritu inmundo, vete. Y pum, allá cayó y seguía vociferando y diciendo cosas. Y luego te vas de ella. Y gritó, se fue y quedó ella y se levantó. Y dijo, ay, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Que no, fuiste liberada, muy normal para ella. Ella le contó, el Señor te liberó, eres libre de ese demonio y le contó qué tipo de espíritu había salido de ella. Su vida cambió totalmente, completamente, y muchos de sus familias llegaron a Cristo, sus hijos, todo, les conocemos lógicamente, y ha sido algo especial. Y Dios, de ahí en adelante, yo comencé a preguntarle a ella, porque yo no había leído la Biblia. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen los demonios? ¿Cómo entran? ¿Cómo se mueven? Todo. Y ella me respondía. Y luego, cuando empecé a leer la Biblia, encontré que lo que ella me había dicho estaba acá en la Biblia. ¡Wow! Eso fue para mí más especial. Inmediatamente fui y compré una Biblia nuevecita para solamente leer todo lo que hablaba de espíritus inmundos, Satanás, demonios, y empecé a subrayar y a indagar en la Biblia sobre ese tema. Me impactó, me pareció tan bueno. Y luego donde estábamos orando cuando de pronto se manifestaban los demonios y nosotros, pues ya como hemos aprendido, le echábamos. Tanto así que nosotros nunca hemos ido a una iglesia. Eso lo hacíamos todo en el grupo de oración, en la casa. Cuando fuimos a una iglesia, a la iglesia donde la hermana se congregaba, entonces era un jueves y el jueves acostumbraban a orar por los enfermos y tal. Cuando estaban orando, yo vi que yo sentí que esa persona había que orar porque tenía un demonio. Cuando fui a orar me dijo, no, usted no puede orar. Y para mí ya era normal eso, pero para ellos no, eso no, solamente los ministros. Y yo, bueno, yo me quedé atrásito y vi cómo igualmente como hacíamos nosotros, ellos hacían allí. Pero respeté, lógicamente, porque yo no entendía sobre la autoridad, sobre sujetarse y todas esas cosas. Entonces yo fui respetuoso y fui creciendo en eso con Patty y luego mis hijos y todo. Para Ana María, para Johnny Andrés era normal.
cuando íbamos a algún lugar o cuando venía alguien y le ministrábamos, era liberado. Pasó un tiempo donde nosotros cambiamos, digamos así, de iglesia, porque tocó hacer un cambio, y cuando llegamos a la otra congregación, pues allí no se ministraba. Entonces nosotros empezamos a aprender palabra y fue muy bueno porque crecimos en otras áreas que no hemos crecido, pero entonces la parte de sanidad, de liberación la dejamos un poco quieta, pero sin darnos cuenta estábamos allí en la iglesia y de pronto Pati mira a una señora que estaba ahí llorando, la abraza, comienza a orar y sale un demonio y queda libre. Luego de eso, entonces empezaron a llamarnos, ay, mire, que necesito, y empezaron a visitarnos a la casa, y estando en la casa, pues iban allí, orábamos por ellos, y eran libres. Muchos actores y actrices en ese tiempo, porque alguien nos recomendó, comenzaron a visitarnos, y Dios los liberaba, Dios los liberaba. Y entonces eso es algo real, no es una historia, no es que nos contaron, no es que les voy a enseñar teología sobre demonología, no, es una vivencia lógicamente apoyado totalmente en las escrituras. Entonces eso nos gustó mucho y el ministerio de liberación va muy ligado al ministerio de sanidad y también va ligado al ministerio de discernimiento de espíritus y también va ligado también al conocimiento. Entonces cuando íbamos a visitar a alguien, el Señor nos revelaba pues caras, rostros, situaciones. Y empezamos a decirle, mire, pasa esto, y ellos, wow, ¿qué pasó? Ese ministerio nosotros lo dejamos como quieto, pero un día hablamos con Pati, con la familia, y dijimos, no, eso no. Cuando comencemos la iglesia, vamos a volver a pedirle al Señor que queremos eso. Allí lo hacíamos esporádicamente, de hecho hasta seminarios dimos. Una vez dimos un seminario a unos pastores. Y yo pensé por lo natural que todos los pastores sabían sobre lo que es demonología, los demonios, echar fuera demonios y tal. Yo di una charla común y corriente como la que vamos a tener hoy o como las que vamos a tener de aquí en adelante por un tiempito. Y al terminar, pues simplemente oré. Cuando oré, ¡pum!, comenzaron a manifestarse demonios en diferentes personas. ¡Wow! Y yo pensé que los pastores no tenían este tipo de manifestaciones. Entonces, pues, nosotros que hicimos orar y echar los demonios, para nosotros eso se volvió algo muy normal, muy cotidiano. Pero no sabía que para muchas de las doctrinas cristianas, denominaciones, eso no se usa, no se practica. Incluso creen que es del diablo, creen que eso no es del bíblico y creen que eso no es del Espíritu Santo. Y bueno, este ministerio es muy atacado porque a la gente lo que no entiende lo juzga y lo critica. Entonces, como les digo, para nosotros fue algo natural, nació, creció con nosotros desde el momento en que recibimos a Jesucristo. Desde ese mismo momento se volvió algo muy nuestro, muy natural, muy de lo que nosotros hacíamos. Entonces lo que nos faltaba era preparación bíblica, no conocíamos lo que orábamos, dónde estaba. De hecho, yo me sorprendí cuando empecé a leer la Biblia porque me la leí toda, volví a leerla toda y así. Y cada vez que encontraba un versículo que hablaba sobre esto, decía, mírenlo como nosotros lo hacemos. Ay, con razón dicen que en el nombre de Jesús y todo. Pero cuando nosotros echamos los demonios, ni siquiera habíamos leído la Biblia donde decía eso. Solamente repetíamos y actuamos con la fe. Una vez Ana María se cayó en la ducha y yo fui y cuando la vi rápido pues nos asustamos para la clínica cuando una voz me dice dentro de mí, ora por ella. Y yo, ¿cómo oro? Y entonces fui allá y me acuerdo que puse la mano y tenía un chichonazo acá, morado, rojo ya. Y yo puse la mano sobre ella y dije, chichón, en el nombre de Jesús te vas. Cuando dije así, el chichón empezó a moverse en mi mano, yo empecé a temblar. Yo no me imaginé que el poder de Dios fuera tan efectivo y tan real. Y yo me asusté y comencé a temblar y a llorar y me fui rápido para la pieza a arrodillarme y como con temor de lo que estaba pasando porque yo pensaba que eso era... Pero cuando vi el poder evidente, comencé a sentir un temor reverente de que lo que dice Dios es verdad. Todo lo que dice Dios y todo lo que hizo Jesús es verdad. Entonces, por eso quiero que ahondemos, trabajemos en esto. Y Dios a ti te tiene para hacer libre a muchas personas y para que tú seas libre.
Eso es verdad. Y tengo historias e historias e historias de experiencias donde Dios nos ha usado en este ministerio por muchos años. Conozco a muchos pastores que también tienen este mismo ministerio y con ellos pues conversamos, nos gusta conversar. Muchas veces he invitado a estos pastores a la iglesia y así hemos hablado, porque es un tema que no es tan fácil de tratar, no todo el mundo lo maneja y sobre todo hay muchas personas que se van al extremo y todo lo vuelven demonología, todos son demonios, si se cae, si le duele, si pasa una mosca, todo es demonios. Ese extremo tampoco hay que tenerlo. Pero está el otro extremo, que es las personas que no, eso no existe, no creo en eso, para mí que es una cosa psicológica, eso de que se caigan, eso de que hable otras voces, eso es más una cosa de la psiquis, eso no es verdad, es una persona trastornada, eso es show, bueno, y eso. Entonces, está ese otro extremo, está el otro que todo es demonios, está el otro que no cree. Pero estamos los que creemos en la palabra de Dios, en los que creemos que Jesucristo lo hizo por el poder del Espíritu Santo, como él dice, y dijo, aún cosas mayores ustedes harán. ¡Gloria a Dios! Así es de que denme un aplauso allá al Señor, diga, gracias Jesús, mándeme allá una manito así, diciendo, estoy de acuerdo, y si no, pues va a escuchar la palabra y va a aprender más. Porque en esto el enemigo, yo les decía el domingo anterior, hay un demonio especializado en ponerte duda para que tú no creas y continúes esclavo de un espíritu inmundo o de una idea o de una mentira. Entonces, vamos a comenzar. Y quiero comenzar con este versículo que está en 2 Corintios 11:14. Mire lo que dice la palabra de Dios. No se trata de esto, recuerden que estamos en Efesios 6:12, pero quiero que comencemos con esto. Comencemos con esto. Mire cómo hace Satanás, mire cómo se disfraza, mire cómo se mete. Y dice la palabra de Dios, he aquí, 11, el 11:14, dice, 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, y no es nada maravilloso, más o menos dígalo así, no es nada maravilloso, o sea, eso no es cristianadia, porque el mismo Satanás, diga conmigo, el mismo Satanás, repite, muy bien, el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz o de ángel de luz. El mismo, o sea que él no es un ángel de luz, pero se puede disfrazar. Tiene la capacidad como el animalito que se transforma en colores, ¿cómo se llama? La salamandra. La salamandra, ¿sí? Que se puede convertir del color de esto. Él tiene esa facilidad de engañar, de transformarse, de hacer creer. Los ilusionistas, exactamente como hablábamos la otra vez, son expertos en hacer creer, pero es una ilusión. Ilusión es que no es verdad, pero tú lo ves. Tú ves que levanta el barco, desaparece la Torre Eiffel. Todo eso lo ve, pero es una ¿qué? Ilusión. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ojo, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, hay ministros, hay predicadores que son de Satanás, pero se disfrazan. Hablan cosas, pareciera que sí, pero no son del Señor. Entonces hay que tener cuidado, porque el enemigo se puede disfrazar como, por ejemplo, ¿qué le pasó a los mormones? Los mormones era, el señor Smith allá, era una persona que era un creyente de una iglesia, era el líder de jóvenes, todas estas cosas, pero un día se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y le dijo, yo te voy a dar a ti la revelación más clara y más amplia del Nuevo Testamento y del Antiguo y todo, y vas a encontrar allí unas tablas de oro y vas a plasmarle todas esas cosas, y de allí nació esta falsa doctrina. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque todo espíritu, dice la palabra de Dios, usted debe comprobar o probar si es de Dios o no. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo es el Señor, el Dios eterno, hombre que se hizo totalmente hombre para pagar y que es totalmente Dios para redimirnos,
El que no confiesa eso, no. Entonces, uno tiene que no creerle a todo espíritu. Y aquí cuando dice que espíritu se refiere a predicadores, a pastores, apóstoles y cosas de esas. Entonces tenemos que ir a la palabra. Recuerde que el domingo anterior dije que no importa si un predicador levanta un muerto o resucita o sana o da vista a los ciegos. A mí me interesa, esos son señales y qué bueno por el ciego, qué bueno por el que sanó, pero a mí me interesa es que esté conforme a la palabra, porque la señal no me habla a mí de la verdad, la señal me habla a mí de un poder. Los que piden señales son los judíos. Recuerde que los judíos pedían señales y Dios se las dio, Jesús se las dio para que entendieran que Él era el Señor. Muy bien, entonces, mire lo que este otro versículo también que a mí me gusta, está en Apocalipsis 12:11. Y dice, hablando de usted y de mí y de todos los que creemos en Jesucristo, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis. Dice que ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no, dice aquí, no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. O sea que nosotros le venceremos. Nosotros ya vencimos a Satanás y sus demonios. Así de que siéntete en victoria, tranquilo, tranquila, porque el que está con nosotros ya venció. Y aquí dice en Apocalipsis que nosotros también le venceremos. Satanás y su reino ya fueron vencidos por Cristo Jesús. Ahora nos está dando a nosotros la oportunidad de que nosotros hagamos ese trabajo porque Él nos respalda. Amén. Muy bien. Así es de que vencido está el enemigo. Usted siéntase, usted no sienta temor, no sienta miedo. Si hay algún espíritu de miedo, de temor por esto, entonces lo vamos a echar ahorita en el nombre de Jesús afuera. No puede estar allí, no puede permanecer. Entonces, lo que dice la palabra, quiero resumir un poquito lo que hablamos la vez pasada. De dos reinos, recuerda, dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Satanás, Luzbel, que en el cielo se rebeló contra Dios. ¿Cómo se rebeló? Queriendo ser igual a Él, para ser adorado. Recuerde que ese es el objetivo de Satanás. Que tú termines adorando a Satanás o que cualquier persona termine adorándolo, ya sea por medio de lo que hablábamos el domingo anterior, por adorar imágenes, por brujería, hechicería y todas estas cosas. Que el reino de la luz es gobernado por Jesucristo. Ese es. Y que nosotros pertenecemos. Desde el momento en que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, desde ese momento perteneces al reino de la luz. Amén. Luego hablamos de Apocalipsis 12, 7 al 9, donde dice que fue arrojado Satanás, la bestia, el dragón, la serpiente antigua que engaña al mundo, fue arrojada a la tierra, la lanzó a la tierra, está aquí en la tierra, está encerrado en esta tierra. Esta tierra es la cárcel de Satanás. Por eso él es el príncipe de este mundo, por eso es el gobernador de estas tinieblas, eso es. Y luego, entonces hablamos también de Isaías 12, 14 y hablamos también de Ezequiel y Malaquías, todo donde está la parte donde se habla de Luzbel, Satanás que se preparó y cómo fue su caída, por qué ocurrió esto y cómo nació ese reino de las tinieblas. Hablamos de que Jesús dijo, mire, si un reino, si yo echo fuera a los demonios por el príncipe, por Satanás o por Belzebú, pues el reino de Satanás estaría dividido. Entonces hablamos de que Satanás sí tiene un reino, pero luego habla él del reino de los cielos, por eso ha llegado a esta tierra. Muy bien, eso es eso. Y terminamos diciendo que el principal, digámoslo así, espíritu que nos hace caer en pecado es el orgullo. El orgullo es el que nos hace caer y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Nuestra base era Efesios 6:12, ¿recuerda? Vamos a Efesios 6:12, donde hablábamos allá de que nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y potestades de los lugares celestiales. Entonces dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, dice en la versión Dios habla hoy, dice contra personas de sangre y carne,
sino contra príncipes, contra potestades, contra gobernadores de estas tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hablábamos de un territorio y hablábamos de su organización en el cielo y cómo va bajando la tierra, y aquí sobre la tierra cómo trabaja. Eso es básicamente lo que hablamos, ¿cierto? Hablamos de que, ahora, ¿qué es lo que queremos hablar en esta mañana? Sobre las diferentes formas como Satanás ataca al cristiano o ataca al mundo para que él pueda gobernar, para que él pueda entrar, para que él pueda poner sus demonios allí. Entonces, sobre demonios, pues vamos a hablar la otra semana. Quiénes son, cómo es su forma de actuar. Pero hoy quiero hablar más amplio sobre cómo entran, cuáles son las puertas que se abren y cómo llegan a nuestra casa, cómo llegan a la empresa, cómo llegan a una ciudad, a una nación, cómo se entronan en un hogar o en una persona. Cómo hay dos palabras que usted debe saber. Los demonios las usamos para hablar de cómo actúan ellos. Una se llama opresión. Opresión es como si oprimir, tener bajo control. Y otra es posesión. Opresión y posesión. Entonces, opresión es que mantiene ahí cautivo a la persona, dominada, no la deja actuar, no le deja hacer negocios, no la deja prosperar, no la deja hacer nada. Y la otra es posesión, o sea, que entra en la persona y le posee, ya sea parcial o totalmente. Eso es las dos palabras que ustedes deben saber. Entonces, mire, Satanás nos odia a todos aquellos que seguimos a Jesús. Esa es la verdad. No, Satanás no es como un gatito o un perrito bravo que uno le hace... No, Satanás te odia, me odia, y su único fin y propósito es destruirnos. Porque como ya no nos puede llevar con él al infierno, pues va a buscar entonces que como ya nos perdió, pues arruinar nuestra vida terrenal, arruinar nuestro hogar, nuestras finanzas, arruinar nuestra salud, arruinar nuestras relaciones, nuestros proyectos. Eso es lo que él busca. Entonces, la palabra de Dios dice en Primera de Juan, esta es una de las primeras artimañas que usa Satanás. ¿Para qué? Para destruir, para entrar a las vidas de las personas. ¿Y cuál es la primera? Él usa o va a usar un espíritu que se llama el anticristo. Va a hacer que es el anticristo, y usted puede tener ese espíritu sin darse cuenta, y es apatía hacia Jesús, hacia lo que él hizo. De hecho, hasta rabia por lo que él hizo. Muchas veces siente como, ay, ya, tampoco, todo es Jesús. Eso es un anticristo. Entonces, vamos a verlo un poquito mejor. Eso está en Primera de Juan 2, el versículo 18. Comienza diciendo, mire lo que dice. Hijitos, ¿está hablándole a quién? A la iglesia. Está hablando Juan, el apóstol, el pastor Juan, está hablando a los hijos, o sea, a la iglesia. Y le dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. O sea, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Mire que en la época de Jesús ya habían ¿cuántos? Muchos anticristos. Entonces, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, es una señal que es el último tiempo, porque van a salir muchos anticristos, van a querer surgir, van a surgir muchos anticristos. Entonces, ¿qué es la idea del anticristo? O falso Cristo, ¿cierto? Vendrá antes del fin el que lo personifique. Entonces está el espíritu del anticristo, los anticristos que salen por todo lado, pero al final habrá uno que encarnará ese espíritu y será el representante perfecto de Satanás, o sea, el anticristo. Como es anticristo, solamente van a notarlo, van a descubrirlo los que creen en Cristo. El que cree en Buda ni se va a dar cuenta, el que cree en Zoroastro, el que crea en el dios luna, sol,
Ellos ni se van a dar cuenta, los de la nueva era, los humanistas, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos será un gran líder, para ellos será un gran hombre, un gran estadista, un gran militar, no sé lo que sea, pero nosotros sí lo vamos a reconocer. Por eso Juan nos está alertando, pilas. ¿Cómo se puede entrar Satanás a tu vida? Cuando él te hace creer que Cristo no es lo que es y te saca de lo que es. Por eso yo les decía el domingo anterior, para que usted tenga en su mente y en su corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios. O sea, está hablando aquí que el anticristo vendrá antes del fin. O sea que las señales ya están dadas, más aparecerá el anticristo. Van a aparecer muchos y han aparecido. De hecho, quiero decirles que la palabra Cristo viene del griego al español, y es Christus. Pero esa palabra quiere decir ungido. Y en hebreo quiere decir Mesías, Mesías, Hamashiach. Entonces, tú puedes decir el antimesías, ¿cierto? El antiungido o el anticristo. Cuando uno habla con un judío, si uno dice que el anticristo es problema suyo. Pero cuando yo le digo que vendrá un antijudío, un antimesías, ahí sí va a prestar atención. Porque él conoce que el Mesías vendrá. Entonces, cuando dice va a aparecer, antes de que aparezca el verdadero Mesías, va a aparecer un antimesías. Eso sí lo va a preocupar un poco. Entonces, mire lo que terminemos de leer y luego vamos a estudiar la palabra. Salieron de nosotros, mire los anticristos. ¿Por qué los anticristos salen de nosotros? Porque son los que conocen a Cristo. Son los que conocen lo que Él hizo. Están entre nosotros, están en la iglesia. ¿Sí me entiende? Yo creo que en nuestra comunidad no hay ningún anticristo, pero puede llegar, o puede Satanás tratar de atacar tu vida y hacerte dudar de que Cristo es tu Señor, tu Salvador, el camino, la verdad y la vida. Y yo conozco a muchos que se han retirado, que han dicho, me aburrí porque Cristo no me resolvió. Entonces, mire, dice la palabra de Dios, el 19, ¿está conmigo? Si está conmigo, hágame así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mire, estuvieron con nosotros, participaron de la cena, fuimos al campamento, estuvieron con nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Ahora, no estoy diciendo que el que sea la iglesia es un anticristo, no, solamente hablando de aquellos que se ponen o reemplazan a Cristo por algo. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver mejor. Entonces, exacto, porque si hubiese sido de nosotros, o sea, si hubieran tenido al Espíritu Santo de Dios en ellos, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de Cristo, no todos son de nosotros. Tremendo. Esto es una revelación maravillosa. Mire que el anticristo no puede ser secular, no puede ser del mundo. El anticristo va a nacer de los cristianos. Tiene que ser, porque estaba con nosotros, ¿sí o no? Ahora mire el 20. Pero vosotros, o sea, ustedes, tienen la unción del santo, o sea, tienen el bautizo, están empapados del santo y conocen todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? El 21. No les escribo como si ustedes fueran ignorantes de la verdad, sino porque la conocen. Ustedes ya conocen la verdad, les escribo es para que ratifiquen. Por eso yo no me canso de repetir cada domingo muchas cosas. Ay, pero el pastor dice esto todos los días. Pues claro, porque el Espíritu Santo dice, repítasela, porque esto es lo que le dará a usted fortaleza. Cuando venga el enemigo y dice, ¿qué me viene a hacer a mí si ya es que soy un redimido de Jesucristo? Váyase para otro lado. Entonces, sino porque las conocen y porque ninguna mentira puede salir de Cristo, puede salir de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. O sea, la verdad es verdad y la mentira es mentira. Son polos opuestos. O sea que si tú conoces la verdad, de ahí no puede salir una mentira. Pero el anticristo va a tomar esa verdad, la va a poner como hizo Satanás. Recuerda ya cuando probó o tentó a Jesús, que quiso cambiarle el sentido, como lo hizo con Adán y Eva. Le cambió el sentido y nos pone a ver diferente, a engañarnos. Entonces dice el 22, ¿quién es el mentiroso?
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega. Ojo, que aquí usted sabe cuál es el anticristo. Ojo, si hay una persona que hace esto, usted ya sabe que es un anticristo. Mi consejo es, no discuta, no pelee con esa persona, no se ponga a decir, no, déjela. Tan solo que venga a donde usted diga, vea, yo quiero que me explique. Es diferente. Pero si es una persona que es altiva y que impone, déjela, no pelee. No. Dice, ¿quién es entonces el mentiroso? ¿Quién es el anticristo? Dice acá, sino el que niega que Jesús es el ungido, el Mesías. El que niegue que Jesús es el Mesías, el escogido de Dios, el que estaba escrito desde Génesis, pasó por todos los profetas mayores y menores. Todo el que niegue que Jesús, o sea, el que se hizo carne, el que vino y nació de la Virgen María, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que niegue que ese es el ungido, el Mesías, pues dice aquí, este es anticristo. Fácil, todo el que niegue que Jesús es el que se hizo hombre, que renunció a ser como Dios para hacerse como hombre, que renunció a ser Dios, se despojó de ser todopoderoso a ser humano y luego vuelve a ser totalmente Dios. Eso es lo hermoso de Jesús. Entonces dice, este es anticristo y el que niega, ojo, aquí, el que niega al Padre, o sea, si es padre es porque tiene que un hijo, que es Jesucristo. El que niega al Padre, pues niega que también, entonces, y al Hijo, el que niega que hay un Padre y que niega que hay un Hijo, ese también es anticristo. Hay doctrinas que dicen que Jesús es el mismo Dios, Padre, Hijo y él solo. No son tres personas, sino que Él. Entonces dice aquí que el que niega que hay un papá y que hay un hijo, el tal es anticristo. Vea, ahí está. Usted ya deduzca de ahí para allá. Todo aquel que niegue que Jesús es el Hijo, hablando que fue engendrado humanamente, que es el Hijo de Dios, que es descendiente de Dios, que es Dios, como Hijo es Dios, pues ese es anticristo. Vea, hay personas que dicen, no, por ejemplo, los musulmanes, y todos ellos tienen unas características que ya vamos a hablar sobre eso. Muy bien, entonces hablemos acá un poquito. Los diferentes tentáculos de Satanás para poder embaucarte y que Satanás tome control de tus finanzas, de tu vida y mande demonios a tu hogar, a tu vida, es cuando tú caes en estas trampas doctrinales. Porque si ataca tu mente y te hace dudar, tú comienzas a ser un anticristo. Y entonces Satanás dice, tengo poder sobre él porque es de los míos. ¿Cómo la ve? Eso no es tan galleta. Ay, no, es que ya una doctrina. Tiene que tener cuidado con la doctrina. Porque la doctrina es lo que tú crees. Y lo que tú crees es lo que eres. Tú eres lo que tú crees. Y si tu creencia es falsa, pues tú vives en un mundo falso, engañado. Y Satanás va a tomar autoridad. Por eso digo, tentáculos que Satanás tiene ¿para qué? Para poder entrar a tu vida. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, ¿qué es el anticristo? La palabra anti, ¿cierto? Procede del origen anti o ante, que es reemplazar o quitar. Dice acá, dice exactamente, procede de la proposición griega anti, que es igual en su origen, o en latín, dice ante, que significa enfrente de, contra, en vez de, reemplazar, sustituir, cambiar. Ojo, reemplazar, sustituir, cambiar. O sea, que en lugar de Cristo pongo algo que se parece, pero que no es Cristo. Reemplazar por. Eso quiere decir anticristo. Entonces, todo aquello, toda doctrina, toda enseñanza que me reemplace a Cristo por otro mediador, perdone que tengo que hablar acá, ya empecé a hablar cosas que no le van a gustar a muchos, pero lo digo con amor.
La Iglesia Católica dice que María, la madre de Jesús, es mediadora entre Dios y los hombres. Eso no está en la Biblia. Y perdone, vuelvo y digo con respeto, lo digo no con el ánimo de ofenderles, porque yo también pasé por cosas así. Es que el único mediador es Jesucristo. Cuando yo reemplazo al único que es mediador, porque fue el que murió por mí, pagó en la cruz y todo, y yo lo reemplazo, estoy volviéndome un anticristo. Un anticristo. Mira que estos temas son delicados, son dolorosos, pero es la verdad. Odiar o reemplazar a Jesucristo es anticristo. Es sentir adversidad o ponerle algo parecido. Por eso dice que Dios es celoso. Yo no le puedo poner a San Gregorio y a Cristo. Yo no puedo poner a María y a Cristo. Yo no puedo poner acá a San Pedro y a Cristo. Yo no puedo poner a Abimael y a Cristo. No, Cristo. Dicen, no, por los méritos de Jesús y de María y de San José. No, solamente Jesús. El que ponga algo más ya es un anticristo. Y ese simple hecho hace que Satanás tenga poder para poder colocar demonios, espíritus inmundos de confusión, de desgracia, de accidentes y muchas otras cosas. Entonces, tenemos cuidado en eso. Entonces, recuerde que Cristo quiere decir en hebreo Mesías, el Mesías. Una palabra que representa en hebreo al Mesías, al que iba a venir o el que ellos esperan que va a venir a liberarlos, ¿cierto? El ungido quiere decir. Entonces, ahora, yo quiero que entiendan esto. Viene el anticristo, yo creo que no solamente para ahorita el anticristo, o sea, el espíritu del anticristo está desde el comienzo, desde que Satanás apareció, él ya sabía que iba a venir un Mesías. Recuerda ya en Génesis, cuando le dice Dios Padre, le dice a la serpiente, a Satanás, dice que los hijos de la mujer le van a dar en la cabeza y que los hijos de Satanás van a herirlo en el carcañal. Desde ahí, él ya sabía que venía un Mesías que le iba a dar en la cabeza, ¿sí? Por eso él inmediatamente tenía que crear un anti para que la gente se desviara. Muy bien. Entonces, incluso en la época de Jesús, cuando estaban allí juzgando a Jesucristo, uno de los del Sanedrín dijo, mire, ¿qué tal que nosotros nos equivoquemos al sentenciar a este hombre? Pues si tiene y él dice que es el ungido, el Mesías, pues dejémoslo, porque muchos han venido diciendo que son, pero al final dejan de seguirlos o mueren y nadie más los vuelve a seguir. O sea que anticristos, hay uno que apareció como en el año 70 antes de Cristo y uno antes en el año 1600 antes de Cristo. Y los judíos lo vieron como el Mesías, fueron engañados. Luego en el año después de Cristo, el primer Mesías que apareció y que los judíos vieron como un Mesías y lo siguieron y empezaron a hacer cosas, fue también por allá en el año 1600 después de Cristo. Luego apareció otro en el 1600, en el año 160, perdón, y otro en el año 1600, incluso los hizo hacer que salieran hacia Israel, que se fueran hacia allá y estuvieran. Entonces, han aparecido muchos anticristos que los mismos judíos han seguido, han sido engañados ya. Pero este que vendrá, este que tomará encarnará toda la bestia del anticristo, será exactamente como Jesús lo describe en Mateo 24, como lo escribe Daniel, como lo escribe Apocalipsis, y dice que este hombre pues va a ser carismático, va a tener una capacidad de convocatoria, ¿cierto? Tiene que nacer del cristianismo, pero es judío de nacimiento, va a nacer de una virgen, no sé cómo, pero tiene que suceder. Lógicamente todas estas cosas van a ser y se sentará en el templo porque él va a reconstruir el templo de los judíos. Y dice que allí vendrá y hará ese acto desolador. Y ese acto desolador fue lo que hicieron algunos allá cuando cuenta Daniel. Dice que sacrificaron un cerdo en el templo.
¿sí? Como forma de humillar a los judíos. Y él dice que también va a hacer eso, va a ser un sacrificio donde todos los judíos que están entusiasmados con él, que decían, vea, este sí es porque, vea, nos defendió y nos trajo la paz, y vea, él sí es un verdadero Dios, un Señor, un Mesías, él sí es de los que nosotros creemos, pues se van a llevar su sorpresa cuando éste haga un sacrificio de un cerdo en el templo. El mismo que les construye el templo y trae paz, se va a sentar en el trono y dice que va a ser Dios. Y ellos se van a dar cuenta que no es, porque Jesús nunca haría eso. Entonces, wow, es cuando viene la gran tribulación y viene Jesucristo a juzgar a vivos y a muertos. Así de que esto del anticristo no es un juego. Uno puede convertirse en un anticristo sin darse cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado porque es una de las herramientas que usa Satanás para entrar. Entonces recuerde que está el espíritu del anticristo, que está y puede entrar en cualquier persona, incluso en predicadores, apóstoles, ¿cierto? Aquí teníamos a Jesús de Miranda, no sé qué, que ahorita es la esposa de él, que se llama Melquisedec. Jesús es mujer, y eso es lo que conocemos, pero hay muchos, el Moon que se ha creído Dios, y por todo el mundo, en Filipinas, en cada país nace uno que dice que él es el Cristo y que viene a redimir. Y luego recuerda que en Mateo 24 dice el Señor Jesús, cuando le digan que apareció allí el Cristo o allí, no crean ni corran para allá, porque yo vendré, recuerde, que dice como un rayo, como ladrón en la noche, vendré así, chac. O sea, no vayan a creer que está allí o que está por acá. Entonces está los anticristos, que usted los conoce, seguramente usted puede ver en internet, y el anticristo encarnado, que ese vendrá. Son 3 años y medio de paz, de prosperidad, donde a los judíos los va a complacer, a los musulmanes, a todos. Él va a complacer a los católicos, cristianos, evangélicos, a todos, a los budistas, y todos contentos y unidos. Dirá, ve, este sí logró unir a todas las religiones. Y ahí, entonces, a 3 años y medio, y ¡pum!, es cuando hace la blasfemia esa en el templo, y en ese momento entonces todos se darán cuenta que no es. Pero ya será tarde, porque él dice que comenzará entonces a matar a todo aquel que no lo siga, el que no tenga la marca, y bueno, todas esas cosas que no son el tema de hoy. Pero quiero que usted lo sepa, pero quiero que sepa también que vendrá Jesús, y viene él, cual poderoso rey, a justiciarlo, lo va a derrotar a Satanás, la bestia y al anticristo, y a todos los apresará por 1000 años. Gloria a Dios, ese es nuestro Redentor, nuestro Jesús, el poderoso. Así es de que démosle un aplauso a Jesús, un aplauso, porque él vino para vencer y vencerá. ¿Ven? Entonces, la otra parte que yo quiero que usted entienda es que muchas de las religiones ya son anticristo, todas las religiones. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo, Jesús no es Dios, ni es el Hijo de Dios, ni es 100% hombre, ni 100% Dios. Para ellos simplemente es un maestro, un ser iluminado, un hombre muy inteligente. Eso sí, para los judíos, ay, me da pena con algunos que muchas veces ponen a los judíos como si fueran Dios. Tampoco. No, ellos son el pueblo escogido de Dios, gloria a Dios. Tenemos que amar a los judíos, tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios de ellos. Pero hay gente que no, eso con la bandera, la crucecita, la estrella, y se ponen el kipá, eso me ha dicho. No podemos volvernos nosotros idólatras de un pueblo. No, señor, eso está mal también. Y yo amo a los judíos, Cristo me ha enseñado a amarlos, pero una cosa es amarlos en Cristo y otra cosa es nosotros ponernos a adorar. Unos tienen la bandera, casi que le hacen reverencia, usan la estrella de David y eso la cargan como si fuera un símbolo cristiano. No. De hecho, la estrella de David tiene un trasfondo ocultista, para que sepa, demoníaco, si lo quiere saber mejor. Y yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero es la verdad. Y si no, pues estudie la palabra y estudie la historia de esa figura, ¿oye? Para que aquellos que la cargan allí como Marita, imagínense, la cargan como amuleto. Qué triste, me da tristeza con ese tipo de personas y dicen ser cristianos, pero son anticristos, perdónenme.
Ahí van a ponerse bravos algunos conmigo. Entonces, los judíos, claro, Jesús es percibido como el maestro y un rabino para los judíos actualmente. Usted hable con cualquier rabino y dice, sí, Jesús, sí, él fue un maestro. Oh, muy bueno, fue un rabino, un buen rabino. No más, para el Islam. El Islam, que es el árabe, le llaman Isa en árabe. Y como Abraham, Moisés o como Mahoma, como cualquier otro profeta, es para ellos, ¿cierto? Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Mire lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera. Ojo, ¿en ninguna qué? Ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Mire, cualquier persona que se sienta como Dios, o sea, igual a Satanás, se revela y quiere ser adorado. Tenga cuidado, y yo vuelvo y digo, cualquier líder religioso que usted se le arrodille, se le incline, eso ya es un anticristo. Cualquiera. Si alguien viene a mí y se me inclina, digo, no, levántese, olvídese, no es que yo soy igual a usted. Le pasó a Juan, allá cuando fue y el ángel vino ante él y él se postró ante él y dijo, no, ¿qué le pasa a usted? Si yo soy un ángel igual a usted, soy un siervo, no, levántese, nosotros somos iguales. ¿Ve? Y aquí quiero hablar un poquito, aprovechando de eso, que muchas personas adoran ángeles, siendo cristianos. Le piden, hacen oraciones a San Gabriel, a San Miguel, a San Rafael. ¿Qué es esto, por Dios? Eso es un anticristo. Le está usted robando la honra a Cristo por dársela a un ángel. No, los ángeles son servidores del Señor y servidores nuestros. Nosotros no podemos ni hacerle oraciones, ni inclinarnos, y mucho menos tener imágenes de ellos. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, el método de Satanás, sus tentáculos, están para lograr hacerte caer en esa trampa para poder poner maldición, demonios en tu vida. ¿Cómo la ve? Al que no conoce de Cristo, lo engaña para que nunca jamás vaya a conocerlo. Le hace coger adversidad, rabia, odio. A Jesús usted puede hablar de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia, pero cuando usted habla de Cristo, ay, no, ay, si hablar de Cristo, ay, no, ahorita yo, sí, ¿sabe? Usted es de esos fanáticos, ay, no, a toda hora. ¿Por qué? Es el espíritu del anticristo, ¿cierto? Y al que ya conoce a Cristo, el que ya conoce a Jesús, lo engaña para que no lo adoren como Él es, sino que lo adoren con otro, o que le den otro nombre, ¿cierto? Eso, yo quiero hablarles acá de algo que se llama sincretismo. Es que usted viene de la religión católica, entra a Cristo y entonces se trae un poco de costumbres del catolicismo y quiere hacerlas dentro del cristianismo. Y no, le pasó en Corinto a Pablo, que ellos venían de adorar a Diana, la cazadora Diana, la reina de los cielos, y allí resulta que tenían sacerdotisas y sacerdotes que se vestían como hombre y mujer, eran prostitutos y prostitutas del templo. Cuando llegaron a la iglesia, a Cristo, querían vestirse como ellos, y por eso Pablo dice, no, el hombre vista como hombre, la mujer como mujer. Pero aquí tenemos que entrar en el respeto y hacer lo que Jesús manda. No, usted no me venga a traer ese tipo de sincretismos. Y quiero hablarle de otras cosas. Usted, por ejemplo, es un cantante y entra al cristianismo y usted quiere, no, que cantemos como cantamos allá. No, señor. Usted es un administrador de empresas, un gerente, y usted llega a la iglesia y dice, no, aquí hay que manejar esto, es como una empresa, hay que hacer esto. No, olvídese. No me venga a traer sincretismo, o sea, mezclarme su doctrina empresarial en la iglesia. No, señor. Eso no es, la iglesia se administra como Jesús dijo, no como lo hacen los gerentes o los CEO, porque usted fue un gerente importante, una persona, no, eso aquí no sirve para nada. Pablo dijo, todos esos títulos los tengo por basura. Entonces, mis amados, el sincretismo se ha metido muy fuerte en la iglesia. Entonces, yo quiero decirles esto,
que nuestra lucha no es contra seres humanos, contra mi jefe, contra el alcalde, contra el presidente, contra mi mujer, contra mi esposo. No, es contra principados, potestades que Satanás muy astutamente ha colocado y que quiere que nosotros abramos puertas para él metérsenos. Entonces, una de las otras maneras como él se mete es a través de lo que en Éxodo 23:4 él nos advierte. Recuerde que eso hablamos el domingo anterior, que es la idolatría. La idolatría. Ojo con la idolatría. Entonces, allá dice que el primer mandamiento, recuerden, Éxodo 23:4, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí se acuerdan de ese o no? Y la sentencia, wow, la sentencia es fuerte. La sentencia es dura. ¿Y qué pasa? Dice así. Éxodo 20, el 23, que es lo que queremos hablar. Y entonces habla acá de los mandamientos. Éxodo 20, 1, 2, 3, 4. Comencemos con el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Él aborrece, si lo aborrecen de esa manera. Entonces, esto es simplemente y llanamente, ¿sabe qué? Brujería, hechicería, es adorar imágenes, tener imágenes y sobre todo inclinarse ante ellas. Y la maldición, o sea, Satanás quiere que usted se equivoque allí y que usted adore el angelito, le haga oraciones a San Miguel, que usted adore a la Virgen no sé qué tal. ¿Para qué? Para poder enviar demonios a su casa, demonios a su vida. Entonces, los demonios son espíritus inmundos. Recuerda que le expliqué que no tienen cuerpo, son aire, neuma, pero tienen personalidad y necesitan un cuerpo. Eso es simplemente. Entonces, tenga eso en mente. Son aire, neuma, aliento, pero necesitan un cuerpo, ¿no? Para destruir las vidas de las personas. Ellos odian a los seres humanos, los odian y lo único que buscan es destruirlo. Si usted practica ocultismo o sus padres, sus abuelos practicaron ocultismo, ¿y qué es ocultismo? Todas las artes ocultas que se hacen, invocación de muertos, sacrificios, pertenecer a una logia, estar dentro de la parte de los conjuros, hechizos, todo lo que es la suerte, todo lo que tiene que ver con la astrología, ¿sí? Que los astros que se alinearon, que con no sé qué, todas las cartas, el horóscopo, la lectura del chocolate, todo ese tipo de cosas, agüeros, que tener el ajo, que la mata es sábila, que la herradura, todo ese tipo de cosas, y hay mucho por hablar, no voy a hablar de eso, porque es demasiado. Pero ese tipo de ocultismo que perteneció a una logia, que hizo cosas ocultas, que hizo maldad, que se alió con Satanás y los demonios para hacer daño a personas, para desdoblarse, salir del cuerpo. Todo ese tipo de prácticas, mentalidad positiva, de eso de poner la mente en blanco, todo eso es una forma de ocultismo. Si lo hicieron sus padres, sus abuelos, o lo ha hecho usted, viene Satanás y es muy difícil. Esos demonios, cuando vienen por la parte de brujería, hechicería, ocultismo, vea, son demonios muy difíciles de echar porque ellos entienden lo del pacto. Normalmente cuando una persona se ha prestado para esto, hizo un pacto, ya sea consciente o inconscientemente. Y los demonios son terribles. Vean, Deuteronomios 8:10 dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium. Ojo, vea, los medium, los que visitan los medios, o espiritistas,
ni quien consulte a los muertos. De ahí está redondeado todo, Deuteronomio 18:10. Léalo el 11 y hasta el 12 y usted se va a dar cuenta lo peligroso. Entonces, ¿Satanás asigna qué? Esa es una puerta para que Satanás te ponga demonios. Entonces, ¿cuánto me queda? Ya estamos listos. Entonces, voy a hablar el último tema y dejamos para el otro domingo, porque esto se va a poner... Ahora, le voy a dar la última de este hoy, pero el próximo domingo y este martes vamos a hablar de eso también. Por cosas que pasan en el vientre de la mamita. Allí en el vientre, usted estuvo en el vientre de su mamá, y pudo haber ocurrido rechazo, pudo haber ocurrido temor, terror allí dentro. Pero ¿sabe la forma en que más entran los demonios? Cuando la mamá mete marihuana, fuma o se emborracha. Demonios entran al bebé. Entran a ella y pueden quedar en el bebé, mejor dicho. Pero cuando entran al bebé es cuando yo lo consagro o lo dedico a un Dios, a un santo o a algo así, ya, inmediatamente. Recuerde que detrás de cada ídolo, de cada santo que llamamos nosotros o la religión católica, hay un demonio. Entra en esa persona y nace ya el bebé endemoniado. ¡Wow! Eso suena raro y como terrible, pero es la verdad. Eso no es una película, es verdad. Nosotros hemos tenido ese tipo de casos. Niños que nacen ya con demonios de agresividad, demonios de odio, son así. Y muchas veces, y la mayoría de veces, mujeres, perdóneme, y hombres, si usted rechazó a ese bebé y dijo, no lo quiero, lo odio por su culpa, mire, un demonio de rechazo entra en esa persona. Pero si usted trató de abortarlo, un demonio de muerte, de enfermedad, cualquier enfermedad terminal, entra un demonio de muerte en ese bebé y en usted. ¡Wow! Terrible, ¿ve? Entonces, mire, el haber practicado hechicería, brujería, cualquier acto de ocultismo, si perteneció a una logia masónica, Opus Dei, cualquiera de esas, rosacrucista, o cualquier logia ocultista donde practican ritos para hacerse poderosos, que se cortan, hacen sacrificios de gallinas, de pavos, de niños, de mujeres embarazadas. Todo eso, si usted perteneció a una cosa de esas, o su abuelo o su tatarabuelo, usted es propenso a estar endemoniado. Y los demonios no se dan tan fácil. Usted se da cuenta por sus finanzas o porque tiene poderes sobrenaturales, ¿cierto? Como les he dicho, para pintar, para hacer cosas, para hacer negocios. Y usted lo hace, hablan idiomas fácilmente. Hay que preguntarlo, no todos, no, pues no quiero llegar a ese extremo, pero solamente para que tengan idea. Y mire esto, las mujeres que han quedado embarazadas y fueron violadas, muy seguramente ese bebé nace con demonio o esa mamita tiene un espíritu inmundo de promiscuidad, de lujuria, de perversidad. Y el bebé nace, usted no se ha dado cuenta que hay niños que son morbosos, que tocan, quieren ver. ¿Eso por qué? Porque ya venía con un espíritu inmundo. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Entonces vamos a dejar acá, ¿cierto? En la parte del vientre, pero sigue abuso en la niñez. ¿Cómo entran? Porque entre los 7 y los 10 años, 15 años, es donde Satanás más manda abusadores sexuales. Mentalidad positiva y prácticas del yoga. Vamos a hablar de eso también. O sea, queda un poquito. Yo quiero decirle que Cristo Jesús nos hizo libres en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús expulsó demonios. Y nos dijo allá en Marcos, dijo, ustedes harán lo mismo. Todo el que crea en mí, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Mire, mi hermano, eso es para ti y para mí. Así de que póngase contento, alegre, levántese de esa silla y diga gracias, Señor, porque cualquier demonio que quiera venir o esté en mí, se va. Y en este momento voy a orar por eso. Póngase de pie. Vamos a orar por estos 4 casos que hablamos para que Dios obre en su vida. Amén. Vamos a orar. Y yo quiero que mientras que estemos orando, usted solamente concéntrese en lo que Dios quiere. El próximo domingo vamos a volver a orar por estos temas, pero yo quiero hacer una oración en este momento. Con fe usted diga, Señor, gracias por esta enseñanza y por lo que vendrá, Padre bueno. Pero hoy quiero, Señor, pedirte perdón por todo acto que cometí de anticristo,
por todo lo que hice que reemplazó, cambió, sustituyó a Cristo, porque puse otra creencia o porque puse algo o alguien a la estatura de Cristo. Perdóname, Señor, por ser un anticristo, por odiar muchas veces que hablen de Él o algún momento me fastidiaba que hablaran de Él, Señor. Perdóname, pida perdón allí. Pida perdón, diga, Señor, perdóname. Y diga conmigo, Señor, ahora quiero pedirte perdón también por mis padres y abuelos. Si alguno de ellos estuvo en las logias, en el ocultismo, haciendo prácticas aliadas con Satanás y sus demonios para obtener riqueza, poder o fama, Señor, y esos demonios que estaban en ellos vienen ahora a mi vida, a mi hogar, a mis hijos, Señor, ahora quiero pedirte perdón y que les queda prohibido tocar a mi familia o a mi vida. Gracias, Padre bueno. Dios, diga conmigo, rompo toda herencia maldita que viene por el pecado de mis antepasados, de cualquier generación, Señor. Hoy en Cristo Jesús, la sangre de Cristo, este nuevo pacto que hay conmigo y Cristo rompe toda maldición que pesaba sobre mí. Si tú eres de las personas que ven visiones o tiene un poder especial o se sueña con cosas y suceden, si usted es de esas personas que tienen visiones de lo espiritual, eso no es de Dios. Ahora, diga conmigo, Señor, renuncio a todo poder que me fue otorgado por estos demonios. Renuncio en el nombre de Jesús ahora mismo y me declaro libre de esa herencia maldita de poder satánico. Y declaro que solamente el poder de Cristo y del Espíritu Santo reinarán en mí de aquí en adelante. Me inclinaré solamente ante ti, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios. Ahora quiero que diga conmigo, si mujer o hombre, lo que sea, diga, Dios, perdono a mi mamá si cuando estaba en el vientre me rechazó, quiso abortarme o sintió rabia, ira por haber quedado embarazada y no era el tiempo, Señor. Perdono a mi mamá y perdono a mi papá. Y si en ese momento entró algún espíritu en mí, Señor, hoy renuncio a ese espíritu de muerte, de rechazo, que siento que nadie me acepta, que siento que nadie me quiere, que siento que donde voy me rechazan. Ese espíritu inmundo se va de mí ahora, en el nombre de Jesús. Y diga conmigo, se va todo espíritu de muerte que fue infundado en el vientre de mi mamita. Gracias, Señor. Y diga conmigo, Señor, pido perdón. Si usted es un hombre casado, usted es una mujer que estuvo embarazada y en algún momento sintió repudio, asco, rechazo o intentó abortar, pida perdón a Dios y diga, Señor, te pido perdón por sentir rechazo cuando quedé embarazada, por el hijo que estaba en mi vientre. Y pido perdón, Señor, porque me dejé manipular por las circunstancias y por el enemigo. Ahora diga conmigo, Señor, rompo toda maldición que entró en mi cuerpo y a mi hijo en el vientre en ese momento. Y él es libre o ella es libre en el nombre de Jesús de todo espíritu de muerte, de quiebra, de enfermedad, de ruina, de miedo. Diga conmigo, rompo toda maldición de opresión demoníaca, de tristeza profunda y de estrés en el nombre de Jesús. Diga conmigo, rompo toda maldición de locura en el nombre de Jesús. Aleluya. Y diga, gracias Jesús por hacerme libre. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Entonces le damos gracias. Quiero decirle algo. No se afane. Ahorita van a suceder cosas en tu vida. Si sientes deseos de ir a vomitar, ve y vomita, tranquilo, tranquila. Eso es parte de la liberación. Puedes seguir hoy y toda la noche. Puedes seguir toda la noche y mañana y vas a sentirte débil.
pero es que Cristo te hizo libre. Amén. Entonces, próximo domingo vamos a hablar sobre traer objetos malditos a la casa. Eso es el yoga y las prácticas que se hacen de otras religiones y cómo ataca, cómo se mete Satanás en tus finanzas, en tu salud y en tu familia. Amén. Así de que les bendigo, que la paz de Cristo esté con ustedes. A las 5 de la tarde nos vemos por el Zoom de Refugio. Bendiciones.